siempre. 26 minutitos pasaron de las 9 de la mañana y recibimos con bombos y platillos y con fanfarria, con la fanfarria Alto Perú, con todo eso, a Majo Castel. ¿Cómo anda, Majo? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Bien, Día de bien. lluvia. Bienvenida. Bendiciones. Bendiciones, ok. Son todas bendiciones. No para el pelo. No, es un desastre. Mira, con estos pelos. Pero claro. Día de gorros. También lo tenemos al señor Rinconé, a quien lo saludamos ya como corresponde. Con menos tal como énfasis. exige el contrato. Menos énfasis, claro está. ¿Usted ya colaboró, Rinconé? No colaboré. Y voy a pena, colaborar. Hablemos de colaborar. Hagamos un pequeño paréntesis. ¿Por qué es necesario colaborar? ¿Por qué es necesario colaborar? Porque para mantener un medio diferente en un océano de oficialismo, de que genera una ideología contraria a los intereses de la mayoría, que genera sentido común tóxico. Para eso es necesario tener ciertos remedios como la radio de las madres. Mira, no me sacaste una moneda, pero me hiciste llorar. Algo es algo. Algo es algo, gracias, Ringo. Bueno, la verdad que viene muy bien, gracias por todo. Pero bueno, vamos a la economía. Ahora estamos hablando de números, nos metemos con la economía. Majo, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, se viene escuchando mucho al gobierno, a Adorni en su plan de campaña, diciendo, ¿no? Hablando de la recuperación de la economía y sobre todo de los salarios. Uh-huh. Y a mí me gusta meterme un poquito más en detalle. Y la realidad es que lo que está pasando es que apenas se está recuperando lo que se perdió al inicio del gobierno de Milei. Milei llega con una devaluación fuertísima, la sabemos todos, y a partir de ahí, efectivamente, de abril a octubre, los salarios, sobre todo del sector privado, empiezan una dinámica de recuperación hasta octubre del año pasado, en el que se estancan, y hoy están 1,5% menos que en octubre, Sí. el salario del sector privado, Uh-huh. y todavía no recuperó el salario de noviembre del 2023, que digo, sabemos todos que por algo se pierden las elecciones, no era ninguna panacea. Yo insisto con hablar de esto, porque se engaña con facilidad. La otra vez veía un recortecito de Adorni en un medio de comunicación muy masivo, decir, bueno, ya se recuperaron los salarios, ¿no? Esto de que la economía crece como pedo de buzo. A mí me da vergüenza decirlo en la radio. Yo sé cómo Milei se anima con tanta liviandad a hablar de tanta palabrota, ¿no? Pero bueno, mi hija me diría, es una mala palabra. Bueno, lejos de eso, lo que vemos es, y para mis compañeros y para mí misma, que somos trabajadores registrados del sector público, bueno, la caída es abismal, 15% de caída. Una locura. Desde noviembre del 23 y desde octubre tampoco mejora mucho. Salarios universitarios es directamente un drama, digamos. Hoy yo me referencio a diciembre de 2015, ganamos la mitad. Si lo comparamos con... Es demente eso. Ayer fue el día del profesor universitario. Ayer fue el día del profesor universitario. Quiero hacer un paréntesis con eso, porque le quiero enviar un fuerte, enorme abrazo a los compañeras docentes de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, sí. Porque ellos son los más atacados, han sido los más atacados porque directamente no cobran sueldo. Claro. No cobran sueldo y siguen enseñando. Eso también tiene que ver con el espíritu de las madres. Totalmente heroico, y son los más golpeados de todos. Obviamente, después estamos hablando de caídas salariales estrepitosas. El apriete y el ajuste contra la universidad es mortal. Tremendo. Mortal. Pero bueno, un gran abrazo y la solidaridad de siempre a los compañeros docentes y a las compañeras docentes, que lo hacen, creo que por compromiso. A mí la palabra vocación a veces, ¿viste? Por convicción. Por convicción. Total. Por convicción. Sí, y por amor a las madres también. Sí, seguramente. Sin ninguna duda. Bueno, en esa misma línea se publicó hoy el salario mínimo vital y móvil, a través de un decreto, porque históricamente, ¿cómo se resolvía el salario? Se sentaban en la mesa el Estado con las patronales, con los sindicatos, ¿no? Sí. Lo que se llama el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, debes haber escuchado sobre esta institución un montón. La realidad es que ahora está en los hechos desaparecido, porque no hay discusión, no hay debate, y además el gobierno es más representante de las patronales que las mismas patronales. Con lo cual, el salario mínimo vital y móvil de abril se fijó en 300.000 pesos. Yo digo, solamente para pensar, 300.000 pesos, y voy a hacer una aclaración sobre esto. Respecto de una canasta básica para no ser pobre, una familia tipo, de 1.100.000. Es decir, si dos laburantes, digamos, familia tipo o no tipo, no importa, mamá, papá, mamá, tienen dos ingresos mínimos, no cubren o apenas cubren la mitad de la canasta básica para no ser pobre. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, claro. Digamos, dos laburantes con salario mínimo o cercano al mínimo cubren la mitad
de la canasta básica para no ser pobre, la mitad. Digo, está en el piso histórico el salario mínimo. Y alguien me puede decir, bueno, no necesariamente se tiene que pagar el salario mínimo, pero bueno, es una referencia en la economía. Claro. E incluso es una referencia para otros ingresos, porque de repente hay algunos ingresos que son tantos salarios mínimos vitales y móviles. Entonces, marcar eso y tenerlo, bueno, es lo que se dice, con el cepo ya no es, o hasta ahí, no es de los dólares, pero es el cepo de los salarios. El cepo salarial. Y lo hablabas hace un rato con Claro, están cortando el puente por ahora, trabajadores de UTA, están rodeados de policías. Bueno, esas cosas. Esa es la situación salarial, en un contexto además de insostenibilidad, porque seguimos dando vuelta con lo mismo, digo, es y no nos vamos a cansar de decirlo, los que estamos de este lado de la trinchera y los que miramos la economía de una manera más general, para que este modelo se sostenga, para que esta economía mileísta se sostenga, necesita una entrada de dólares permanente. Una entrada de dólares permanente. Ahora acaba de ser el salvoconducto del Fondo Monetario Internacional, que lejos de ser un éxito, lo dijo Cristina, digamos, respondiendo a Dorni, cuando vas a la rueda de auxilio es porque pinchaste, hermano, no es porque estás en el momento, en la cresta de la ola. Si el gobierno tenía pensado ir al fondo después de las elecciones, lo tuvo que adelantar, de las elecciones de octubre además, no de las elecciones de este domingo, con lo cual estamos a la espera de que este gobierno consiga permanentemente un ingreso de dólares. Y termino con estas dos cosas. Los ingresos genuinos de dólares son dos: o que vengan inversiones, que haya inversión extranjera, directa, y que traiga dólares de la economía, o que incluso los dólares de los argentinos que están en el exterior aparezcan e inviertan. Bueno, lejos de eso, la caída de la inversión es brutal en este gobierno. La inversión extranjera es menor que la que tenía Alberto Fernández. Es decir, como Macri, ¿se acuerdan Macri que esperaba los brotes verdes y no venían los brotes verdes? Bueno, la lluvia de inversiones. La lluvia de inversiones no vino. A Milei tampoco le está viniendo la lluvia de inversiones. Aún con Rigi. Digo, se van, ¿no? Porque no es joda descapitalizar un país. Digo, no, claro. Cuando en paralelo cae la obra pública, bueno, cuando cae la obra pública, que él lo muestra con una motosierra como digamos, como un resultado feliz de su gestión, lo que estás haciendo es descapitalizar todo un país. Es decir, yo tenía rutas donde podía circular, ahora tengo rutas con baches. No circulan los camiones, así sea de minería, de litio, de lo que sea. Se necesita eso. Entonces digo, por un lado, los dólares genuinos, que son ingreso de inversión extranjera directa y comercio exterior. El comercio exterior está el saldo comercial o ese superávit comercial está cada vez más chiquito, y además la salida de dólares por turismo. Ahora, ¿no quieren ir por los dólares del colchón? Que todavía no lo anunciaron, no lo pueden instrumentar hasta donde entiendo. Sí, lo hablamos la semana pasada, tiene un montón de restricciones, porque además, imagínense, ¿no? Los dólares del colchón, para nuestras oyentes, nuestras y nuestros oyentes, una idea de Caputo que anda dando vuelta por ahí, que es una suerte de amnistía para que hasta $100.000 vos puedas meter en la economía sin que te cobren ningún tipo de penalidad. Y sin especificar de dónde viene. Sin especificar de dónde viene, sin cobrar multa, con lo cual, digamos, y además recordemos que tuvimos un blanqueo hace menos de un año, bastante menos de un año, ¿no? Que fue agosto, septiembre. Sí. Que fue el otro ingreso fuerte de dólares, además del primero de la devaluación que implica, ¿no?, un ahorro de dólares. Ese ingreso de dólares que pretende Caputo, bueno, tiene un montón de vericuetos, digamos. Primero es moralmente hacia la sociedad decirle, che, flaco, no pagues un impuesto más en tu vida, total, cada 2 minutos te voy a hacer un blanqueo para que entres la plata que quieras. Además, ¿no?, digamos, unas luces, como una suerte de luces ahí en el globo terráqueo diciendo, che, acá en Argentina puede venir cualquiera a blanquear. Sí. El club de Sinaloa. Bienvenido Sinaloa, bienvenido los monos, bienvenido todos, ¿no? O algún que otro más grande todavía, sí. Armas, totalmente. Trata de personas. Lo que quieras, porque además dividís, alguien te puede decir, no, pero esa está a $100.000. Bueno, está bien, junto a 20 y ya tengo 2 palos. Sí, claro. ¿Pondrían testas? Testafer no te puedo creer. No. Eso nunca se ha hecho. No. Con lo cual, bueno, y de vuelta, es una necesidad de seguir introduciendo dólares en la economía. ¿Qué se fumaron? Más o menos 40.000 del blanqueo anterior. 20.000. 23.000 del blanqueo anterior. Pero además se sumaron
el superávit comercial de la devaluación inicial, que era a costa de pobreza de todo, 18.000. Es decir, tenemos 40.000 que ya se fumaron entre blanqueo y superávit. Y se están fumando los 20.000, los 12 por ahora. Los 12, es decir, ya se fumaron. Es un barril sin fondo. Es un barril sin fondo. Es un colador. El primer acuerdo del fondo, que eran 45.000, ya se lo están liquidando. Para ser justa, todavía no se liquidaron los del fondo, digamos, están en las reservas. Ahora, ya lo saben de esto, seguramente en esta radio que es tan bien informada y con columnistas tan buenos y todo, digamos, una de los requisitos del fondo, una de los tantos, ¿no? Digamos, uno era el de Tierra del Fuego también, ojo. Sí. Lo de Tierra del Fuego, el régimen de promoción, quitar los aranceles, sí. Estaba también en el reporte del Fondo Monetario de las exigencias después de este acuerdo. Pero otro de los requisitos es acumular reservas. Y ahí entras en una especie de círculo vicioso que es: el gobierno no acumula reservas, el riesgo país no baja, entonces los dólares que ellos pretenden generar genuinamente, que es, bueno, que vengan inversiones de corto plazo, golondrina, seguir con el carry y con la bicicleta financiera, tampoco lo consiguen, porque los inversores, ante todo, son inversores y son especuladores, no son tontos. Pero es que yo creo que la gran diferencia está ahí. Estos te venden inversores, pero son especuladores. Por supuesto. El tipo que entra, compra pesos, la pone en un plazo fijo, en el mejor de los casos, unos bonos. Y después vuelve a dólares. Y se va. La toma de inversor, no tiene nada. Claro, es lo que está esperando. Está todo el tiempo Caputo como diciendo: esperen, no se vayan, ¿eh? No se vayan. Esperen que traje al fondo, esperen que traigo a... Bueno, sí, claro. El esperen que traigo no está, digamos, insisto, no vienen inversiones genuinas, que es lo que te puede sostener, que es lo que lo sostuvo a Menem en un momento, digamos, la convertibilidad. Claro. Tuvo un momento, si se quiere. Los primeros 5 años. Los primeros años. Sí. Bueno, a costa además de vender el patrimonio nacional, ¿no? Completo. Digo, claro. Bueno, no nos extrañemos que en algún momento Milei quiera salir a rematar algo. Bueno, tiene varias cosas que ya tienen en mente, algunas ya las han comentado. Intentaron con el Banco Nación. Sí. Bueno, hay que ver cómo da el resultado. Todo esto el resultado de las elecciones creo que va a marcar un poco el rumbo de los años que vienen, ¿no? En relación a esas cosas. Pero yo quiero saber cuál es el negocio de la Argentina si ponele que logren acumular alguna reserva. Con un comentario ahí. Que no es un mundo distinto al de los 90, ¿no? Digo, no es un mundo que tampoco está derrochando dólares y buscando... No, eso es un mundo en guerra comercial. Ahora, yo te digo, ¿cuál es el negocio de poner que acumulás reserva? Pero el costo es el quiebre de la infraestructura vial, la estructura, no sé, las represas o las cosas que necesita precisamente la economía, que tiene que ver con la logística. ¿Cuál es el negocio ahí? No, por supuesto, para el pueblo argentino ninguno. O sea, tenés el techo roto de tu casa, pero en una caja tenés los $1.000 que necesitas para arreglar el techo. En realidad tenés el techo de tu casa roto. Agujereado, sí. Y tu vecino del country tiene esa guita en una caja, es decir, no la tenés vos. Ese es la demencia. No es eso. Tengo vecinos en el country. Pocos vecinos. Leí una nota ayer interesante, mira lo que dice Rinco. Están en crisis también los barrios privados. La gente no paga expensas, deudas de expensas gigantescas. ¿En serio? Sí, en serio. Pero eso lo hacen, me parece, ojo, para en cualquier capitalizar. manera, en cualquier momento, los countries van a pedir que el Estado se haga cargo de su subsidiar. Ahí sí va a ir Milei a subsidiar. Pero no, para cerrar, me parece que efectivamente lo que decís es esto. En parte también hay que dar una batalla, yo creo, cultural, pero también a veces de mi gremio, digamos, de los economistas, porque se prepondera, ¿no? La macroeconomía está en orden, en el mejor de los casos. ¿Cuántos comunicadores tenemos? Ahí les tiro la pelota a ustedes. ¿Cuántos comunicadores que se la pasan diciendo, pero la macro... La macro funciona. Aún, digo, no estoy pensando en el palo, relativa, o ponele relativamente el palo. Muchachos, sí. ¿Qué es en orden? En orden es que una familia... laburante, que es un albañil con su compañera empleada doméstica, sea la mitad, tenga un ingreso por la mitad de lo que necesita para no ser pobre. ¿Eso es la macroordenada? Porque tuviste una inflación además que bajó, está bien, respecto sin hablar de la descapitalización que significa el fin de la obra pública. Y se te mata la gente en las rutas, ¿entendés? O sea, y los trenes se te van descomponiendo y cuando querés acordar hay toda una infraestructura que se demolió. ¿Hablaron de esta nota del Hospital Italiano de La Plata? ¿Qué pasó? En el cual
aparentemente fallecieron 9 personas porque dieron una droga. Un fentanilo. El fentanilo, que no tuvo regulación, digamos, o parte de la desregulación de Sturzenegger redundó en que esta droga no está suficientemente, ¿cómo se dice?, controlada, digamos, supervisada. Sí. Bueno, también es eso, el repliegue del Estado, o sea, el repliegue del Estado de sus funciones esenciales, yo creo que es una catástrofe de mediano plazo. Yo creo que en el transcurso de lo que vamos a hacer una elección el domingo, no se puede hablar mucho porque estamos medio en veda, qué sé yo, pero me da la impresión de que el resultado de la elección va a reflejar la estabilidad del dólar. Eso es lo que yo creo. La estabilidad del dólar. No va a estar la discusión porque no se nacionalizó ahora, ¿verdad? No va a estar la discusión con el fondo sí. La estabilidad del dólar. Si la estabilidad del dólar es popular o no para la ciudad, que al dólar lo tiene, o históricamente, digamos, Sí, como un foco. Claro, como uno de los precios que les interesan, digamos, ¿no? Para sus cosas, para su consumo. Antes que llegara el acuerdo con el fondo, vivieron un momento de mucha tensión. Caputo. Totalmente. Esos días donde decía, no llega, así que la macroordenada... La macroordenada es siempre al borde de que deje de estar ordenada. Quiero decir, en 2017, recordemos, ganaron las elecciones de medio término, el gobierno de Macri, con Caputo a la cabeza de la parte económica, y estaban en abril ya en enero no llegaban al mercado, pero además con un país súper desendeudado que había dejado Cristina. Ellos iban al mundo, yo leí, promocionaban la Argentina diciendo que era un país desendeudadísimo, para decir, vengan a endeudarnos porque estamos vírgenes, ¿viste? Bueno, entonces yo creo que lo que decís es muy interesante, digamos, ¿qué va a primar? Si el peso de la estabilidad del dólar o el deterioro de los salarios. Me parece, muy lindo. Digo, como en una ciudad que tiene un régimen con belga. Mucha heterogeneidad, totalmente. El promedio por cápita es Bélgica, ¿no? Con una heterogeneidad enorme y lo que habla, otro dato que me parece súper importante, ¿no? Insisto con esto de pensar en cómo se lee la economía y quiénes nos forman en economía, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con la distribución del ingreso, muchachos? Es abismal. Catastrófico. ¿La vieron ustedes? Sí. O sea, Cristina nos dejó con una participación del 51%, 52%, entre 51 y 52, casi como los votos que sacó para su reelección, un poco menos, a favor de la clase trabajadora. Hoy estamos en 44. No. Es decir, todo eso, y además hay que pensar, digamos, lo que va a los laburantes, somos pocos, el sector, digamos, empresario, capitalista, etcétera, son muchos más. Entonces, digo, ves, deterioro del salario, deterioro de la infraestructura que usamos todos y todas, y sobre todo en los sectores más humildes que no tienen seguridad privada, educación privada, salud privada. Deterioro de la distribución del ingreso, la participación de los laburantes en la torta general. Bueno, eso está haciendo hoy en el mejor momento de Milei. Imagínense cuando se quede sin dólar. Imagínate, Majo Castells, muchísimas gracias. Nos vamos a una tanda. Placer. Cuando regresamos, el señor Ringonet tiene algo para decir. Sí, puño lleno de verdad. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530.